Bueno, ya aquí vamos a editar algunas cosas que ya en la historia clínica lo hemos mencionado, solamente para precisar. Entonces, en lo que respecta a la definición de la úlcera péptica gastrointestinal, hay algunos que le llaman mejor úlcera ácido-péptica, recordando a los dos elementos principales que desencadenan la úlcera. Gastrointestinal por la parte del órgano que afecta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la úlcera? Es una herida, ¿no? Así como ven ustedes una herida, por decirles una úlcera varicosa, algo así es en la mucosa del estómago, ¿no? Y ahí hay pérdida de la mucosa del estómago con bordes netos, fondo ocupado por tejido fibrinoso, o ese llamado tejido inflamatorio. Otra forma de definirlo es la solución de continuidad de la mucosa que alcanza hasta la submucosa generalmente. Bueno, estos ya son aspectos sociales. El problema médico es un problema médico importante. ¿Por qué? Por la frecuencia, la sintomatología y las complicaciones que causa. Aproximadamente el 10% de la población presenta úlcera, y ahora más que nunca. Hay un alto impacto en lo que respecta a costos de salud laboral, social. Porque aparte de lo que hay que estar comprando medicamentos, a veces es causa de ausencia en el trabajo, tienen un tono hoy día, no pueden ir porque su úlcera no les permite. Entonces acá tienen ustedes este esquemita que nos permite ver la úlcera gástrica, ¿no?, en el estómago, y la úlcera duodenal, ¿sí? Generalmente es en la primera porción del duodeno. Haciendo un corte compromete toda la mucosa y puede alcanzar para su mucosa, pero cuando la úlcera es más agresiva, corroe inclusive hasta la capa muscular. Acá está la capa muscular y puede perforar. Eso es más frecuente acá. Acá tenemos a mayor aumento esta lesión ulcerosa, como ven ustedes, abre, lesiona la mucosa. Y es la característica de esto es que los bordes son nítidos, lo que no sucede en un carcinoma. El carcinoma, los bordes son irregulares. Acá, esos son un aspecto para el que hace la endoscopía, ir ya para hacer su informe, ¿no? Y en el fondo encontramos el tejido inflamatorio que generalmente es fibrina, es el tejido de fibrina, ¿no? Bien, eso a manera de observación y recuerdo de la úlcera. Ahora, para entender por qué se produce la úlcera, permítanme a ustedes recordar algo que dije en fisiología, en la secreción gástrica. Acá lo que les represento es una célula parietal, pero esta es una glándula oxíntica que se encuentra en el cuerpo y en el antro del estómago. Y en esta glándula oxíntica, ¿qué es lo que observamos? Las células que más destacan son las células epiteliales de la superficie. Luego tenemos las células epiteliales de la mucosa del cuello, de las células mucosas del cuello. Antes, aquí mezclada con las células epiteliales de la superficie, también hay células mucosas que van a producir moco, y ese moco es el moco no soluble en agua, o sea, no hidrosoluble. Y ese moco tiene el aspecto de una gelatina que se impregna, se inhibe de bicarbonato que produce estas células epiteliales y se constituye la primera capa de defensa de la mucosa gástrica, que es la capa mucosa alcalina. Recuerden, ese moco producido a ese nivel no se disuelve en agua, no es hidrosoluble. Eso para decirles que acá también estas células mucosas del cuello que son muy importantes. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la mitosis celular va a dar lugar a que las células hijas se desplacen hacia arriba y se van a diferenciar en células epiteliales, células mucosas, o si se van hacia abajo va a dar lugar a las células parietales y células principales, aparte de las células epiteliales del fondo de la glándula. Estas células mucosas del cuello se le llama así porque están, como van a ver posteriormente, en un segmento a manera de cuello, y tiene la propiedad de producir moco, y ese moco que produce es un moco sin soluble en agua, o sea, se disuelve en agua.
de tal manera que el líquido que le llega a esa zona, ¿no? Ya puede estar, porque también se mezcla con el bicarbonato, entonces ya puede estar neutralizando ese ácido clorhídrico. Bien, luego más profundamente tenemos las células genitales, que son las que producen el ácido clorhídrico, el factor intrínseco de Castle, y más profundamente tenemos estas otras células que son las que producen la pepsina, primero como pepsinógeno y después como pepsina. Y ustedes saben de que ese pepsinógeno liberado a este nivel tiene que pasar sí o sí por bueno, eso no quiere Bueno, entonces lo que le decía es que el pepsinógeno que es secretado por estas células pasan por este conducto y se encuentran necesariamente con el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es el responsable de la transformación del pepsinógeno en pepsina, que ya es una enzima proteolítica. O sea, es importante para la digestión de la proteína. Bien, acá más o menos ya más pegado a la realidad, vemos una glándula oxíntica, es una glándula tubular que se penetra en el espesor de la mucosa, ¿no? Acá las células epiteliales, estas son las células mucosas del cuello, luego tenemos acá las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, más al fondo tenemos las células principales, que son estas, y además de eso hay otras células, ¿no? Como las células endocrinas, como las células que producen la somatostatina, etc. Bueno, esta es la estructura. Luego tenemos, esto de aquí por ahora lo vamos a tratar de algo, pero revisemos lo que es el mecanismo de la secreción de ácido clorhídrico. El mecanismo de la secreción de ácido clorhídrico. Acá hay que considerar tres factores. Los receptores de membrana, ustedes lo recuerdan, esto se lo paso para ustedes. Ya, los receptores de membrana que son de dos clases, uno que se llaman estimulantes y otro que se llaman inhibidores. Los estimulantes son el muscarínico o M3, el H2 y el gastrínico. De tal suerte que cuando las sustancias correspondientes actúan sobre estos receptores va a haber producción de ácido clorhídrico. Pero también hay inhibidores. Estos receptores inhibidores, cuando son accionados por su respectiva sustancia, como es la somatostatina o la prostaglandina E, inhiben la producción de ácido clorhídrico. Estos son los inhibidores, son los que prácticamente nos protegen del ácido. Además de estos receptores de membrana, también tenemos los mensajeros intracelulares. Y estos mensajeros intracelulares, los principales son el AMP cíclico y el ion calcio. Secundariamente actúan el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Y finalmente tenemos la bomba de protones o hidrógenos.
caso, aquí tenemos este esquemita que parece un garabato, pero es realmente sencillo. Entonces decíamos, el primer factor en la secreción de ácido clorhídrico está constituido por los receptores de membrana. Y aquí tenemos otros receptores de membrana que son los estimulantes para la gastrina, para la acetilcolina y la histamina. Para la gastrina tenemos el G gastrínico, se llama, representado como G1. Para el receptor muscarínico es para la acetilcolina, el receptor H2 es para la histamina. Cuando la gastrina y la acetilcolina actúan sobre su respectivo receptor, van a causar una liberación del ion calcio. Y este ion calcio, que viene a ser ya el mensajero intracelular, va a actuar sobre un grupo de proteínas que se llama proteína quinasas, ¿no? Que vienen a ser unas enzimas que tienen la función de preparar la liberación de hidrogeniones, o sea que ya tiene los hidrogeniones ya preparados para su salida. No salen todavía porque interviene otro mecanismo. Eso es cuando actúa la gastrina y la acetilcolina. Pero cuando actúa la histamina lo hace sobre el receptor H2. Esta estimulación va a causar un aumento del AMP cíclico. ¿Y cómo va a aumentar este AMP cíclico? ¿Por qué? Porque hay una enzima, la adenilciclasa, que es activada por la estimulación de los H2, y esa adenilciclasa va a degradar el ATP en AMP cíclico. Y este constituye, como ya ustedes han visto, en el segundo mensajero intracelular, que va a actuar también sobre este grupo de enzimas llamada proteína quinasa. Y de esa suerte ya se tiene, digamos, asegurado la formación o liberación de, todavía no liberación, sino la formación de los hidrogeniones. Punto. Todavía no sale, y eso lo vamos a ver después, cómo actúa la bomba de hidrogeniones. Ahora, este hidrogenión, ¿cómo sale? ¿O cómo se forma? Ustedes saben de que el CO2, que puede ser del sistema circulatorio o puede ser intracelular, más una molécula de agua, en presencia de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico es inestable, rápido se ioniza y se va a formar el bicarbonato y el hidrógeno. Este es el hidrógeno que está listo para su salida. Entonces, para que salga este hidrógeno fuera de la célula, tiene que activarse la bomba de protones. Y la bomba de protones se activa por la hidrógeno, potasio, ATPasa, así se llama una enzima. Hidrógeno, potasio, ATPasa. Ya. Entonces, cuando se activa ese hidrógeno, potasio, ATPasa, es como que activa la bomba y saca el hidrógeno del interior de la célula, pero tiene que reemplazarse ese hidrógeno que sale de la célula por un potasio que ingresa, para mantener el equilibrio electrolito dentro de la célula. Y de esa manera tenemos afuera el hidrógeno. Ya afuera de la célula es que este hidrógeno se va a unir con los cloruros, formándose así el ácido clorhídrico. Bien, eso recuerdo. Ahora pasamos ya a la úlcera. De todo esto, vemos que los factores de riesgo son el Helicobacter pylori, indudablemente los aires en un 90%, y los hábitos que también participan, como el estrés, como vemos acá. El estrés, el tabaco, el paciente que hemos visto hace un momento, un fumador empedernido, la dieta, sobre todo cuando come mucho ají, ¿no? Comida muy condimentada, y el alcohol, ¿no? Factores genéticos, es más frecuente en grupos familiares que tienen mayor digamos, posibilidad a cobijar el Helicobacter pylori, y hay familias que no, como que lo resisten. Por eso es que este Helicobacter pylori, cuando ingresa en esas familias que resisten, el Helicobacter pylori se destruye. Es más frecuente en hombres, Ahora, hemos dicho de que hay la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. La úlcera duodenal es más frecuente en jóvenes,
y la úlcera gástrica es más frecuente en viejos, y esa tiene su explicación. Eso tiene su explicación. Ya, dentro de la etiología multifuncional, esto quizás no nos interesa por ahora. Esto es importante, quisiera que esto se lo graben y regraben, porque conocer de esta cosita que me costó hacerlo, es fácil deducir por qué se produce la úlcera gástrica y por qué se produce la úlcera duodenal. Miren ustedes acá, hay una, digamos, imagínense una balanza con dos platillos. En un platillo tenemos los llamados factores agresivos y en otro platillo se tienen los llamados factores defensivos. Entre estos dos factores tiene que haber equilibrio. Cuando uno de ellos predomina sobre el otro, se produce la enfermedad. Entonces, por eso, dentro de los factores agresivos tenemos la actividad ácido-péptica, principal causante de la úlcera. Los AINES, los corticoides. Por eso es que cuando damos corticoides, tenemos que saber dar, mucho se ha vilipendiado al corticoide y dicen, no, el corticoide me va a poner gordo, no me va a lesionar la mucosa gástrica. El corticoide es uno de los medicamentos milagrosos, heroicos, en los momentos más difíciles nos ayudan los corticoides, sobre todo, por ejemplo, en un traumatismo encefalocraniano. Es el antiinflamatorio más poderoso, pero hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar. Por decir, la dexametasona pues no es un paracetamol que a cada rato voy a estar tomando, no es así. Tiene su indicación y su manera de indicarlo. Bien, y el Helicobacter pylori, que más no lo vamos a seguir conociendo más. Estos son los factores agresivos. Cuando estos factores agresivos aumentan, se produce la úlcera duodenal. Ahora, tenemos los factores defensivos. ¿Cuáles son los factores defensivos? O sea, naturalmente, ¿cómo la mucosa gástrica se defiende? Mediante las prostaglandinas. Y esto apréndanselo. Prostaglandinas. Como decía Eduardo, el moco y el bicarbonato, formando la capa mucosa alcalina. El flujo sanguíneo muy importante es el paciente fumador que hemos visto hace un momento. Por la nicotina tiene un flujo sanguíneo pésimo. Y el factor de crecimiento epidérmico que favorece lo que se llama la renovación celular de la mucosa gástrica. Cuando estos disminuyen, esto se produce la úlcera gástrica. ¿Ustedes ven úlcera gástrica? Aquí no ven el ácido, no ven AINES. Por supuesto que si hay AINES la cosa empeora. No ven, o sea, nada de esto. El mecanismo es diferente, es por esta razón, porque las prostaglandinas son inhibidas, y vamos a ver qué importancia tiene la prostaglandina, son muy importantes en lo que respecta a la secreción gástrica. El moco alcalino, el flujo puede medir crecimiento, ¿no? Entonces, cuando esto falla, por eso es que la úlcera gástrica es más frecuente en viejitos, en donde el flujo sanguíneo ya va disminuyendo. El espesor de la mucosa gástrica también va disminuyendo. Y eso conlleva que disminuye la secreción de moco, disminuye la secreción de bicarbonato. Y estas prostaglandinas que tienen mucho que ver con estos AINES. Estos AINES son unos malditos que inhiben la producción de prostaglandina, y después vamos a ver por qué. Bueno, entonces en conclusión, ya saben, úlcera duodenal es por aumento de los factores agresivos. Esto. Úlcera gástrica por disminución de los factores defensivos. Ya. Acá tenemos, dentro de los mecanismos defensivos de la prostaglandina, o sea, ¿qué cosas hace la prostaglandina? Son muy importantes. La prostaglandina tenemos que estimula la producción de bicarbonato. Segundo, produce la secreción de moco, favorece el flujo sanguíneo, reduce la acidez gástrica, o sea, disminuye la secreción de ácido clorhídrico y disminuye la secreción de pepsina. Esa es la importancia que tiene la prostaglandina. ¿Y qué hacen los AINES? Inhiben la producción de prostaglandinas. Y si es que inhiben la producción de prostaglandina, se inhibe todo esto. Entonces la mucosa gástrica está expuesta a lesiones y comienza a deteriorarse. Por falta de flujo sanguíneo se produce necrosis focal.
Esa es la importancia que tiene la prostaglandina. Por esa razón, en un paciente que tiene úlcera, está contraindicado el uso de AINES. Bien, esto de acá. Acá hay otra cosita importante. Tenemos en lo que respecta a la secreción de ácido y la úlcera duodenal. En la úlcera duodenal, la secreción basal nocturna es mucho mayor. La secreción estimulada por comidas también es mayor. Y la secreción de bicarbonato a nivel del duodeno disminuye. Eso en la úlcera duodenal. En el control de esto, vemos de que hay factores genéticos, hay masa celular parietal aumentada en estos pacientes. El Helicobacter pylori, ¿qué hace? Cuando se presenta el Helicobacter pylori, no solamente es destruir la mucosa gástrica, sino que también agrede la presencia o la cantidad de los factores defensivos. Dentro de los factores defensivos tenemos la gastrina, la somatostatina, fundamentalmente la gastrina, cuando aumenta la producción de ácido clorhídrico. Y ustedes saben cómo es ese mecanismo. Y cuando disminuye la somatostatina, esta somatostatina es nuestra protectora de una hiperclorhidria. Entonces, eso es lo que hace el Helicobacter pylori. Aumenta la gastrina, y si aumenta la gastrina, aumenta la secreción de ácido. Disminuye la somatostatina, y si es que disminuye la somatostatina, disminuye nuestra capacidad de defensa. Ahora, sin ácido no hay úlcera. Eso es lo que respecta a la úlcera duodenal. Sin el Helicobacter pylori no hay úlcera. Y pongo ahí un interrogante. Eso se pensaba anteriormente, ahora no. Acá tenemos este señor Helicobacter pylori. Entonces, he tratado de hacer un resumen para que se entienda mejor este Helicobacter pylori. Es una bacteria alargada, que en uno de los poros tiene pues de 3 a 6 flagelos. Ya. Y estos flagelos son los que le dan motilidad o movimiento a esta bacteria, al Helicobacter pylori. Estos flagelos, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comienzan a batir? El Helicobacter en el espesor de la mucosa, como que se introduce, trata de enterrarse y los flagelos se empujan y se meten en la mucosa, ¿ya? En la capa mucosa. Ahora ustedes saben de que el medio gástrico es generalmente estéril, ¿sí? Generalmente estéril, o sea, y eso sobre todo en el joven. En el viejo ya no están estériles por la deficiencia o disminución de la secreción de ácido clorhídrico o vejez. ¿Y qué pasa con el Helicobacter pylori? ¿Por qué? Si el ácido de cierto modo destruye las bacterias, por eso que el ambiente gástrico es estéril, ¿qué pasa con el Helicobacter pylori? Aparte de enterrarse. ¿Y por qué se entierra y por qué vive? Acá está esta cosita que he tratado de resumir como repito. Entonces, ¿qué tenemos? Esta bacteria produce ureasa. Y este es lo que da lugar antes de la ureasa. Bueno, esta ureasa, ahí en la mucosa gástrica, va a actuar sobre la urea, produciendo una hidrólisis de la urea. Y como consecuencia de esa hidrólisis, a partir de la urea, por acción de la ureasa, va a haber producción de amonio y agua. Esto es lo que detectamos en el test de la ureasa. Y este amonio es alcalino, de tal manera que ese amonio, como un manto, lo envuelve al Helicobacter. O sea, tiene un manto alcalino, por eso es que el Helicobacter resiste, entre comillas, el ácido, por el manto alcalino que le proporciona el amonio. Entonces, alcalinización del medio, protección del Helicobacter pylori de los efectos del ácido clorhídrico. Por eso es que el Helicobacter pylori sobrevive en la mucosa gástrica, Bien. Ahora, estas son cosas que se están viendo. La ureasa tiene efectos tóxicos, tanto en la célula mucosa como la capa mucosa.
esto facilitaría la introducción de la Helicobacter pylori. La motilidad ya les he explicado, se introduce en la capa de moco y se establece en el epitelio gástrico, creando un ambiente neutro que lo beneficia. Y ese ambiente neutro que lo beneficia es proporcionado por este hormona. ¿Me han entendido? Sí. Ya. Tenemos aquí el Helicobacter pylori. Da lugar a gastritis con desarrollo de úlceras y alteración del moco gástrico. Los AINES reducen la producción de prostaglandinas. Y esta reducción de las prostaglandinas, antes que nada, vamos a suponer, me he golpeado, se me ha hinchado, por decir, una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, hay una inflamación, o bien estoy mal de la garganta, hay una inflamación, me duele la garganta, ¿no? Y hay que tomar un antiinflamatorio. Lo más frecuente es ibuprofeno. ¿Y por qué tiene ese efecto antiinflamatorio el ibuprofeno? Porque inhibe la producción de prostaglandina. La prostaglandina favorece la inflamación como un mecanismo de defensa. Y si es que disminuye la producción de prostaglandina, entonces disminuye también ese proceso de inflamación. ¿Y por qué? Porque actúa sobre la ciclooxigenasa que vamos a ver más luego. Esto de aquí quizás no esté muy claro. Bueno, entonces reduce la producción de prostaglandina. En la formación de la prostaglandina actúa la ciclooxigenasa. Esto quizás más claro. En la producción de prostaglandina actúa la ciclooxigenasa. El antiinflamatorio inhibe a la ciclooxigenasa de tal manera que disminuye la producción de prostaglandina. Y si disminuye la producción de prostaglandina, disminuye todo lo que ustedes conocen. Lo que hemos visto hace un momento. ¿Está claro? Ya, y por esa razón es que da lugar a la disminución de la calidad del moco, hay disminución de la producción de bicarbonato y esto entorpece también la cicatrización. ¿Por qué? Porque disminuye el factor de crecimiento epidérmico. ¿Dónde está esta grana? Esto es lo que hemos dicho. Prostaglandina, ¿qué hace? Estimula la producción de bicarbonato, estimula la secreción de moco, favorece el flujo sanguíneo, reduce la acidez gástrica y reduce la producción de pepsina. Además de eso, aumenta el factor de crecimiento epidérmico. Eso es lo que es la prostaglandina. Y si disminuimos la producción de prostaglandina, todo eso también se disminuye y ahí la mucosa gástrica está debilitada y favorece la formación de la úlcera. Este de acá, en lugar de ayudarnos, lo va a bloquear. Ya, acá. AINES. Entonces aquí brevemente se trata de decir, al inhibir la enzima ciclooxigenasa, produce disminución de los factores de defensa de la mucosa, que es lo que acabamos de decir. Repito, al inhibir, los AINES lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa, que aumenta la producción o es importante para la producción de prostaglandina. Entonces, los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, inhiben, por supuesto, la producción de prostaglandina y eso da lugar a una disminución de los factores de defensa de la mucosa que ya ustedes conocen. Dentro de todo esto, acá tenemos la ciclosalicílico, el ibuprofeno, que es lo más frecuente, ¿no? Estos son los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Ahora, han aparecido en el mercado una serie de antiinflamatorios, AINES, y todo está en base a su efecto que tiene sobre la ciclooxigenasa 2. Inhiben a la ciclooxigenasa 2. Entonces, siempre tenemos el defecto, sobre todo nosotros cuando recién salimos de nuestra alma mater, ver lo último para dar lo máximo a nuestros pacientes, ¿no? En realidad el mecanismo es igualito. Lo único que conseguimos es que gaste más porque son más caros, ¿no? Hay unos ciclos, por ejemplo, que usan mucho los traumatólogos, que son antiinflamatorios. ¿Qué diferencia con la el costo nada más es diferente? Bueno, entonces ese es el mecanismo de los AINES, ¿ya? No se olvide, inhibe la ciclooxigenasa, interesante por ya. La clínica, ya ustedes han visto casi todo lo que hemos visto en el caso anterior, en el caso clínico que hemos presentado. Bueno, entonces dentro de las complicaciones
puede producir hemorragia, y eso cuando hay una úlcera perforada. Y eso por supuesto es consecuencia de las perforaciones. Hay una estenosis de píloro. ¿Saben lo que es estenosis? Ajá. Hay una cicatrización que disminuye generalmente el píloro, ¿cierto? Entonces el alimento está quedando en el trasivuelto y no pasa, y pasa a gotitas, a gotitas. Eso es como consecuencia de que ahí ha habido una úlcera, ha cicatrizado, pero ha disminuido la luz de esa parte del píloro, ¿no? Bien, entonces estas son las principales complicaciones. El diagnóstico, muy bien lo dijo la señorita Angélica, ¿no? Ya, endoscopía digestiva alta. Ahora, entre la endoscopía y la radiología, ¿qué prefieren indudablemente que esto? ¿No? Porque esto ya nos da, pues, permite sacar biopsia, mirar directamente, qué sé yo. Esta cosita por ahora no les voy a decir. El diagnóstico evidencial con esto se van a perder más, por supuesto, de que un paciente que tenga la sintomatología del caso clínico que les he presentado puede confundirse con todo esto. Dispesia funcional, reflujo gastroesofágico, dolor torácico coronario o no coronario, colecitis, etcétera, etcétera. El tratamiento. En lo que respecta al tratamiento, ya también lo hemos mencionado, generalmente se basa en la administración del inhibidor de la bomba de protones y y para la erradicación del Helicobacter pylori, entonces se da el inhibidor de la bomba de protones más dos antibióticos que habíamos mencionado, la claritromicina, la amoxicilina, o también puede ser el metronidazol, etc. O sea que hay varias opciones, ¿no? ¿Cuándo falla un tratamiento? Por dos razones: porque el paciente sigue con su vicio o porque ha interrumpido el tratamiento. Y eso es lo más frecuente, ¿no? Esto generalmente se da en tratamiento entre 10 a 15 días, pero así riguroso. Pero pasa una semana y prácticamente nosotros los peruanos somos así muy creídos. Pasa una semana, ya no tenemos ninguna molestia, nos comemos un cevichito, un traguito y está bien, ya no seguimos el tratamiento. Y hay una recidiva. Entonces, doctor, de nuevo usted dice que su tratamiento es malo es porque no ha cumplido. Ya, esta terapia quirúrgica anteriormente era una terapia muy frecuente. Prácticamente el paciente que se diagnosticaba con úlcera era paciente quirúrgico. Actualmente no. El paciente actualmente se trata médicamente con los medicamentos que ya hemos mencionado. Y raros son aquellos pacientes que van a la sala de operaciones, y eso es cuando hay complicaciones como la perforación, el síndrome pilórico por estenosis del píloro, hemorragia que no cede, ¿no? Hemorragia digestiva alta no controlable. Cuando hay un Helicobacter pylori resistente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este señor está resistiéndose al tratamiento? Eso es lo que hay que averiguar. Y se habla sobre la úlcera refractaria. Esto, pongo aquí esta interrogante porque cuando hay un caso de esta naturaleza ya nos debe estar haciendo pensar que no es una simple úlcera, es una úlcera sí, pero de carácter maligno. Tenemos que pensar en probablemente una úlcera, de un carcinoma gástrico, de un adenocarcinoma. Eso tenemos que averiguar. Entonces, una endoscopía, biopsia y ver si es eso o no. Ven ustedes acá una casuística del hospital 2 de mayo. De 165 pacientes con úlcera duodena, solo uno es operado. Ya. Entonces, vamos a ver brevemente los aspectos generales. Las enfermedades de la vía gastrointestinal surgen a causa de anormalidades, ya sea en el interior o el exterior del intestino. Y su intensidad varía, ya lo hemos visto, de acuerdo a la zona
y de acuerdo a la extensión del intestino. Puede localizarse este síndrome de mala absorción o de transporte, digamos, alteración del transporte, ya sea en un solo órgano o afectar a varios órganos. Dentro de la clasificación de los trastornos funcionales y digestivos es de acuerdo a los segmentos que se comprometen. Y acá tenemos esta clasificación realizada por un gastroenterólogo norteamericano, en donde él agrupa el grupo A, trastornos funcionales esofágicos, o sea, comenzamos por el esófago. ¿Qué cosa es lo que puede causar estos trastornos funcionales? La pirosis funcional. La pirosis funcional. ¿Saben qué cosa es pirosis? ¿Cuál? ¿Qué cosa es pirosis? ¿Calor? Ardor, eso, ¿no? Ardor. Es decir, cuando sobre todo la comida no digiere bien y a veces regresa, nos causa mucho ardor, esa es la pirosis, ¿no? Pero tenemos pirosis funcional, puede ser como consecuencia de una indigestión, al dolor torácico funcional, posible a origen esofágico. Aquí tenemos que ser precisos porque puedes corresponder al corazoncito y estamos solo pensando que el esófago funciona más, ¿no? Por eso que lo he puesto de colorcito para distinguir eso. La disfagia funcional también. ¿Qué cosa es disfagia? Pérdida de la gana de comer. Pérdida de la gana de comer. Disfagia quiere decir dificultad para el pasaje del alimento. Eso es disfagia, ¿no? Y hay que ver por qué no puedes pasar. Dice el doctor, no puedo pasar, pues me duele. Ya, ahí me duele. Ahora revisamos la faringe, está bien, está tranquilo, pero y hay adultos así que no pueden pasar cosas sólidas, sobre todo la gaseosa, tienen que pasar así de a gotitas, de sorbito, porque acá se les hace un nudo. El esfínter esofágico superior no se abre como en otros, por ejemplo en Eduardo, cuando toma su chela, una sola botella, un solo canto, pasa. Tiene un esfínter esofágico superior muy noble, condescendiente, le gusta chupar, pero hay personas que no, con sorbete está una gaseosa en 24 horas se la termina, ¿no? Porque por poquito. Bueno, esa es la dificultad para deglutir. Y el globo esofágico ya viene siendo una complicación, como que el alimento se queda mantenido en el esófago y no pasa. Ya vamos a ver eso. B, otro grupo de alteraciones. Tenemos los trastornos funcionales gastroduodenales, un poquito más abajo. Y ahí tenemos la dispepsia funcional, eso que llamamos indigestión. Es una dispepsia. A veces me han comido mucho, ¿no? Después de que han dejado de comer, van a un cumpleaños y se comen todos los pavos, entonces ya que mucho comen. Y ya viene la indigestión, ¿no? Lo que llaman indigestión es la dispepsia funcional. Síndrome de distrés postprandial, es esa molestia que se tiene en algunas personas, sobre todo aquellos pacientes neoneuróticos, que después de haber comido comienzan a presentar dolor, indigestión, la barriga se les hincha. El síndrome del dolor epigástrico puede presentarse, y en este caso hay que ver qué cosa que está pasando, por qué tiene ese dolor postprandial. B, trastornos en eructos trastornos con eructos. La aerofagia puede ser consecuencia de esto, o sea, porque deglute mucho aire, o eructos excesivos de origen no específico. Hay que averiguar por qué eructa tanto, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo, fíjense, ¿no? A veces los efectos inesperados secundarios, indudablemente. Hay algunos pacientes que cuando se les da dexametasona, algunos hacen hipo, se la pasan. Y yo le indiqué a un colega que está un poco malito, le indiqué dexametasona, ¿no? Es raro que provoque esta molestia. Al día siguiente, mira, hermano, no he podido dormir toda la noche porque estoy con hipo. Entonces, ni hablar de que darle corticoides, ¿no? Otros tienen eructo. Si son casadas las mujeres, oye, no le quieren estar al techo. Bueno, entonces tenemos acá este grupo de trastornos funcionales gastroduodenales. Por otro lado tenemos, de este grupo tenemos también
los trastornos con náuseas y vómitos. Cuando hay trastorno con náuseas y vómitos y si es dama, ya ustedes saben que hay que estar pensando primero. En segundo lugar, tenemos las náuseas idiopáticas crónicas. Generalmente esto se presenta en damas que tienen un fondo histérico y quieren llamar la atención. Y esa náuseas idiopáticas crónicas se presenta cuando está al lado de la madre, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo náuseas a mí, ¿no? Ahora, vómitos funcionales, bueno, ya ahí nos está indicando de que hay un trastorno que está causando los vómitos. Síndrome de vómito cíclico. Este síndrome de vómito cíclico también se presenta, pero ustedes saben, ¿no? En el primer trimestre, ¿no? Síndrome de rumiación. No, hay personas que están más, en este momento estoy rumiando mi chicle, más, y demora para pasar. Eso es más frecuente en los viejitos. Ya pasa. Mi abuelita porque paraba. Se le pone la comidita está muerta. Ya, listo. No, la boca está en la cara. Bueno, eso es el síndrome de rumiación. Luego tenemos otro grupo de trastornos. Tenemos los trastornos funcionales intestinales, que nos vamos más abajo. Entre los trastornos funcionales intestinales tenemos el síndrome de intestino irritable, que esto es frecuente. En otra oportunidad, como tema del seminario, es el síndrome de intestino irritable, porque hasta el más perito pone loco. Y ahí pues hay una sintomatología diversa, que no sabe qué cosa es, no se sabe cuál es la causa, pero sí hay un trastorno neurótico, ¿no? Hay periodos en donde la persona se estreñe, periodos en donde hace diarrea, periodos en donde se le hincha la barriga, periodos en donde eructa, periodos en donde por todo sitio, por la barriga, por abajo eructa. Entonces, y a veces no se sabe qué hacer, ¿no? Entonces al psicólogo. Ahora estamos de moda como psicólogos. Vemos mi nieta, es un poco travieso, ¿no? Que lo vea el psicólogo. Bueno, entonces, ese síndrome de intestino irritable es lo más frecuente. Hinchazón funcional, y esto sobre todo cuando comen a veces cebolla, comen frijoles, comen llamamos porotos, o comen con payares y después están sonando cada rato. Lo mismo también la diarrea funcional y trastorno gastrointestinal funcional no específico. Esta diarrea funcional no crean que es tan un poco frecuente, a veces es un poquito frecuente. En mi promo habían 3, una dama y 2 compañeros, que cada vez que dábamos examen se le venía la diarrea. Era la diarrea funcional de distrés, ¿no? Entonces la tensión de dar el examen le causaba diarrea. Bueno, luego tenemos el otro grupo, el grupo de síndrome de dolor abdominal funcional, trastornos funcionales de la vesícula biliar y el esfínter de Oddi. Que no nos llama mayor la atención, que sí nos llama la atención es de trastornos funcionales anorrectales. Trastornos anorrectales. Así, dentro de esto, lo que más destacan son la incontinencia fecal funcional. Esta incontinencia fecal, incontinencia es la dificultad que hay para mantener el ano cerrado, ¿no? Entonces, a veces personas que tienen esta incontinencia porque tienen un esfínter anal, tanto interno como externo, muy débiles, que hacen un pujo, sale el gasecito y también sale agüita, ¿no? Entonces, eso es por incontinencia de los esfínteres interno-externo. También dolor anorrectal. Este dolor anorrectal hay que ver por qué duele en la zona anorrectal y averiguar si esta persona, cada vez que va al baño, hace sus deposiciones como, así como tronchos, o como hilitos, o como caquitas de cabra. Ustedes ven que esa forma
las diferentes formas de las deposiciones o de las heces tiene su nombre, tiene su clasificación. Y eso que tiene caquita de cabra se llama heces caprinas, porque se parece a las heces de la cabra, de la chiva o del chivo. Y hay que averiguar por qué se produce eso. Este de acá, el síndrome o el dolor anorrectal funcional, generalmente es debido o es más frecuente en una persona estreñida. ¿Por qué? Porque pasa 2 días, 3 días y ustedes saben de que lo que se mantiene en el colon más tiempo, el colon, la mucosa del colon está diseñada para absorber agua y formar heces. Entonces pasa más tiempo, absorbe más agua y las heces se secan. Y para que eso se desplace es más dificultoso. En algunas personas a veces he tenido oportunidad cuando estaba en emergencia ponerme un guantelete y meter el dedo para sacar las heces, porque no había otra forma. Ahí no funciona el supositorio, ni funciona los laxantes, porque está ahí atascado como un tapón. Entonces hay que apretarlo. Y cuando sale, rasga el ano. Y esa persona cada vez que va a ir al baño va a sufrir, va a doler de que se inhibe el reflejo de la defecación y no hace su defecación. Entonces es un círculo vicioso: dolor, estreñimiento, dolor, estreñimiento. Entonces esa es una de las razones del dolor anorrectal. También tenemos síndrome de elevador del ano. Cuando hay esta dificultad que mantiene el ano hacia arriba, se producen los llamados prolapsos. Así como hay en las llamas prolapso genital, también tanto en el hombre como en la mujer se puede producir prolapso anal o prolapso rectal cuando se hace hacia afuera. Bueno, la prostalgia, ya saben ustedes, fugaz, es un dolor breve, trastorno funcional de la defecación, finalmente por estreñimiento, y propulsión defecatoria inadecuada. Esta es la propulsión defecatoria inadecuada, es aquello cuando ya están a la última instancia y se van al baño y empujan, salen como es. Bueno, bien, entonces todos esos son los cuadros. Todos esos son cuadros que podemos revisar en lo que se trata del trastorno, del transporte intestinal, gastrointestinal. Esto es revisión de evolución. Vamos a hablar brevemente sobre los trastornos en el esófago y en el estómago. En el esófago tenemos primero, ¿qué cosa es la deglución? Y ya saben ustedes, es el acto de pasar el alimento de la cavidad oral hacia el esófago, ¿cierto? Bien. Ahora, la disfagia ya hemos visto que es la dificultad de deglutir, y eso es por dolor. ¿No? Es la dificultad de deglutir, porque la odinofagia es el dolor. Odinofagia es el dolor. La disfagia es la dificultad de deglutir. Bien. Luego tenemos la calacia. Dicen que la calacia es una palabra árabe. Ustedes saben que el prefijo a es negativo, sí. Calacia dice que es puerta. O sea, acalacia viene a ser puerta que no se abre. Lo que quiere decir es que cuando deglutimos el alimento que ingresa al esófago, llega a esta parte, que esta es una radiografía varietal del esófago, y aquí algo que hace que esto no se abra. Entonces el alimento queda aquí. Entonces por eso se llama puerta que no se abre, o sea, el filtro esofágico inferior no se abre, no se relaja, y ahí se mantiene el alimento. Hay que ver por qué sucede eso. Para ello, entonces se hace una radiografía contrastada y se detecta esta dificultad. Y esta es la llamada imagen en punta de lápiz, parece la punta de lápiz. Entonces la imagen en punta de lápiz que los tecnólogos buscan. ¿Dónde está? Bien. Entonces esa es la calacia. ¿Y cuáles son las causas de esta dificultad de la síndrome esofágica inferior? Fundamentalmente es por alteración del plexo de Auerbach. Hay una gangliosis, y esa gangliosis puede ser producida por la presencia de
un proceso neoplásico o porque se ha producido una destrucción del plexo entérico de agua de vaca. ¿Y esa destrucción por qué? Lo más frecuente es producido por un parásito, que es el Chagas, la enfermedad de la cucaracha, más frecuente en el sur del Perú, en Brasil, ¿no? Hay un tripanosoma que ingresa cuando consumimos alimento contaminado con la caquita de la cucaracha. Chirimacha le llamamos en Arequipa, ¿no? La chirimacha, ¿no? Y ahí eso pues puede avanzar, lesiona el plexo, lesiona los ganglios y produce una agangliosis. Ustedes saben de que el flujo nervioso viaja por esa red. Entonces llega aquí, como acá no hay, entonces ahí queda. Y por eso que eso queda cerrado. Esa es la acalasia, ¿no? En ese tratamiento, bueno, hay tratamiento operativo que es a través de dilatadores, y generalmente hacen el tratamiento quirúrgico, ¿no? Luego tenemos la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Antes de eso, bueno, está bien. En la enfermedad del reflujo gastroesofágico tenemos esto, ¿no? Se presenta en una proporción de 7.7% de la población en general. Es recomendable recordar el esfínter esofágico inferior, o sea, la parte de la unión del estómago con el esófago. Acá interviene esta musculatura que es del esófago, que no tiene una musculatura especial el esfínter, porque ese esfínter esofágico inferior es un esfínter funcional, está presente en el vivo, pero desaparece en el muerto, ¿ya? Mientras que el esfínter esofágico superior está presente en el vivo y en el muerto porque hay un cordón muscular que lo constituye. Bueno, además de esto, interviene en este esfínter esofágico inferior el hiato esofágico, que son estas estructuras musculares, el hiato esofágico, el ligamento que une el esófago con el diafragma, y estos pliegues, todo eso constituye participa en el esfínter esofágico inferior. En las enfermedades de esta zona también vemos que existen factores agresivos y factores defensivos. Dentro de los factores defensivos tenemos la barrera antirreflujo, que vamos a ver. Eso es lo que nos defiende y evita que el contenido gástrico ascienda por el esófago. Ese es lo que se llama barrera antirreflujo. Por otro lado, el aclaramiento del esófago. Y finalmente la resistencia de la mucosa, que es mala. La mucosa del esófago no es una mucosa como la del estómago. Es muy delgada, produce poco moco, y por eso que cuando pasa el contenido gástrico al esófago la irrita por la presencia del ácido clorhídrico, así como si es que pasa bilis, la bilis es fuertemente irritante. Esos son los factores defensivos. Dentro de los factores agresivos tenemos el volumen y naturaleza del contenido del reflujo, o sea, qué cantidad pasa y en qué momento pasa, y cuál es la calidad de ese alimento que pasa del estómago al esófago. Así también participa sobre todo el ácido de la pepsina y las sales biliares, que son fuertemente irritantes. Esto constituye los factores agresivos. Pues esta es la llamada barrera del reflujo, que está constituido pues, por los pliegues que también hemos mencionado, por el ligamento freno esofágico, que es este de acá, luego el mismo hiato diafragmático. Eso viene a ser indirectamente lo que se conoce como barrera del reflujo. Bien. Ahora, en lo que respecta a la fisiopatología, entonces, el reflujo gastroesofágico creo que se presenta por estas condiciones, porque hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, hay un desequilibrio de la barrera antirreflujo, que es lo que hemos visto hace un momento, hay hipotonía del esfínter esofágico inferior, hay relajaciones transitorias inadecuadas del esfínter esofágico inferior y la hernia del hiato, que es lo que abraza al esófago.
Esta hernia del hiato puede ser pequeña, mediana o grande, ¿no? Bueno, esta es la sintomatología principal que se presenta en el reflujo gastroesofágico. Los síntomas típicos son las pirosas, eso que llaman acidez, vinagrera, ardor, la regurgitación, la disfagia, la odinofagia, el dolor sobre todo. Y síntomas atípicos es el dolor torácico, que hay que distinguirlo de su probable causa cardíaca o pulmonar. Y dentro de las manifestaciones pulmonares tenemos que descartar un asma bronquial, neumonía aspirativa, bronquitis crónica, tos crónica, bronquera, fibrosis intestinal y apnea. Es la dificultad para la respirar que puede ser, eso es más frecuente en los niños, que puede ser porque el esófago se ha hinchado o acumula más cantidad de alimento y dificulta el movimiento de los pulmones. Y todo esto además puede presentarse como no. Estas son pruebas de diagnóstico, y acá tenemos estas imágenes que nos indican aquí, por ejemplo, una esofagitis. Acá tenemos una esofagitis, una irritación por el pasaje del contenido gástrico hacia la mucosa del esófago. Luego tenemos esta es una esofagitis aguda. Acá tenemos una esofagitis crónica, en donde podemos observar ya áreas cicatrizadas. Acá tenemos el llamado esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una esofagitis de reflujo más agresiva, permanente, que puede pasar todavía cantidades ya muy considerables que destruyen la mucosa del esófago, hasta a veces terminando el tercio inferior, hasta comprometen el tercio medio del esófago. Ese es el esofagitis de Barrett. Y muchas veces hay hemorragia como consecuencia de la destrucción de algún vasito que compromete. Y finalmente tenemos acá un proceso canceroso. Acá tienen ustedes este lóbulo, ¿no?, que corresponde a un adenocarcinoma del esófago. Bueno, el diagnóstico diferencial, esto no, esto de aquí son manifestaciones del tratamiento. Bueno, el estilo de vida, dejar de fumar, pérdida de peso, reducción del consumo de alcohol. Alimentos que deben evitar: ácidos irritantes, evitar tomate, evitar cebolla, evitar bebidas carbonatadas, alimentos muy condimentados, comidas que pueden causar reflujo son las grasas, y esto sobre todo cuando se ingieren de noche, café, té, bebidas con cafeína como las gaseosas. Todas las gaseosas que tengan color tienen cafeína, por eso que cuando se evita la cafeína o se recomienda evitar la cafeína, la recomendación es que no tomen gaseosas con color. Pueden tomar Sprite, Serenata, no tiene cafeína. Todas las demás tienen cafeína. Lo mismo también los chocolates y la menta. Por cuestión de tiempo no les cuento un chiste a correlación de esto, y eso sucede en las parejas jóvenes. Bueno, esta es la medicación. Por ejemplo, en el caso del reflujo, de primera impresión, ¿qué recomendarías? No se olviden de que el ácido es uno de los elementos que produce la promoción de la glucosa gástrica, lo que acabamos de decir. ¿Qué es increíble? A ver, Samantha, ¿qué recomendarías a un paciente con reflujo gastroesofágico en cuanto a medicación? No se olviden que para esto recuerden la fisiopatología, reflujo gastroesofágico, ¿qué lo produce? El contenido gástrico sube del esófago, y en ese contenido gástrico, ¿qué va? Hacia el colegio. Entonces, ¿qué hace usted? Entonces, ¿cómo inhiben ustedes la producción de ácido? Con inhibir la bomba de protones. Claro. O si quieren ranitidina, que es el bloqueador del receptor H2, eso tiene que ustedes de entrada disminuir la producción de ácido, porque eso de darle hidróxido de aluminio, ya pues es una pasadita, 5 minutos igualito, ¿no?
La calasia ya hemos visto cómo es el tratamiento para la calasia, son los dilatadores o el tratamiento quirúrgico de la unión del esófago con el estómago. Ahí está el signo de la punta del lápiz. El tratamiento quirúrgico generalmente es lo que más se estila. La defensa de la gastroparesia. ¿Usted sabe qué cosa es gastroparesia? ¿Qué cosa es la gastroparesia? Cuando parcialmente supera la motilidad gástrica. ¿Ah? Cuando parcialmente supera la motilidad gástrica. Claro, disminuye la motilidad gástrica. Eso es más frecuente en niños y en ancianos. En acción. Claro. La gastroparesia, como vamos a poner aquí un ratito, porque ya la doctora está esperando afuera. Ajá. La gastroparesia. Esto entre comillas, más o menos para recordar es la parálisis del estómago. El estómago no está paralizado, pero disminuye al mínimo el movimiento del estómago. ¿Y por qué se produce? ¿Cuáles son las consecuencias de esta gastroparesia? El retraso del vaciamiento gástrico, alteración en el proceso de la digestión. ¿Y quién lo produce con más frecuencia? Los narcóticos, eso es una persona adulta normal, antidepresivos, bloqueadores, clomidina y todas estas sustancias, pero es más frecuente en las enfermedades como la diabetes mellitus, infecciones, trastornos del sistema endocrino, en los hipotiroideos y los hipertiroideos que tienen esta gastroparesia, parece mentira, cuando hay trastorno del tejido conectivo, enfermedades neuromusculares, causas idiopáticas y el cáncer, y cirugía del tracto gastrointestinal superior. Bueno, estas son las principales causas, ¿no? Y el dolor, como muy bien lo ha mencionado, esto es más frecuente en viejitos. No, por eso es que en la noche ya no pueden comer, porque se la pasan toda la noche, si es que han comido, se la pasan toda la noche despiertos, porque ahí están dando vueltas y vueltas. La licuadora está... El transporte intestinal está en las ondas peristálticas, apenas se mueven y ahí está la cosa, ¿no? Entonces es más frecuente la gastroparesia de hígado. Bueno, ya me disculparon, ya cuando terminamos viene la doctora para hacer el seminario. Una enfermedad, en este caso la enfermedad ulceropéptica, recuerden que siempre hay un orden. Uno, para que no se les pase comentar nada importante de la enfermedad o del problema. En este caso, podemos empezar hablando de la epidemiología. ¿Qué significa epidemiología? A quienes afectan, ¿no? Y por ejemplo, o de repente lo han leído, ¿a quiénes les da más úlcera péptica? Recuerden el caso clínico. Era un joven, ¿no? Era un joven de 31 años. ¿Puedes poner un joven en el caso? Ya, generalmente, ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes le dan más enfermedad ulceropéptica? A las personas jóvenes. Por algo he puesto que es soltero, ¿no? Porque soltero de repente lleva una vida todavía un poco irregular en el sentido de que no tiene una alimentación adecuada, una alimentación balanceada, y encima si es vendedor, o sea, todos los datos que nos dan en la historia, todos los datos que nos refiere una persona con alguna sintomatología es importante. Si encima es vendedor, el vendedor está en un lado, en otro, entonces un día come aquí, otro día come allá, y eso lo único que está haciendo es exponerlo a los factores de riesgo que sus compañeros han repetido varias veces. ¿Cuáles son? A ver, en voz alta, un factor de riesgo, una lesión que puede llegar a dañar la mucosa gástrica. A ver, que lo he mencionado como 3 veces. Helicobacter pylori. La bacteria, una es el Helicobacter pylori, está muy asociado, se dice que hay hasta 90% de asociación con el Helicobacter pylori y enfermedad ulceropéptica. Número 1, los AINES, muy bien, los AINES, consumo de AINES. Otro dato importante que en los antecedentes dice es que tuvo un esguince, pero no sabemos, eso ya depende del personal de salud que le pregunte. Y usted dice que tuvo un esguince, el esguince duele mucho, ¿no? Un esguince del tobillo. Yo no creo que no haya tomado medicamentos. Lo más probable es que haya tomado para el dolor, y sabemos que los medicamentos para el dolor son AINES.
antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplo de AINES, a ver. Ibuprofeno. Los más usados a nivel del mundo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ustedes, ¿qué han escuchado? ¿Qué compran en la botica cuando algo les duele, cuando les duele la garganta? El ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, es un aire. Aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco, todos esos son antiinflamatorios no esteroideos, que son los que la población, yo diría en el mundo, consume como si fuera chocolate, como si fuera agua, ¿no? Entonces, ese es otro factor. Otro factor que puede estar dañando la mucosa. La secreción ácida. Miren, generalmente, vamos a hacerlo acá, sí se ve, ¿no? Generalmente, acá uno come, vamos a dibujar el bolo alimenticio, acá uno come. Cuando uno come, aumenta la secreción de ácido. Cuando uno deja de comer, la secreción de ácido disminuye. Luego viene la otra comida, otro bolo alimenticio, vuelve a aumentar la secreción de ácido. Este espacio de acá, en donde disminuye, no es que se anule, sino disminuye la secreción de ácido clorhídrico, es considerado un factor protector. Pero ¿qué pasa si la persona no tiene esta alimentación regular de desayuno, almuerzo y cena y ingiere acá alimento, ingiere por acá otro alimento? Entonces va a estimular a esta mayor secreción de ácido porque tiene que producirse ácido para metabolizar el bolo alimenticio. Entonces se produce ya una alteración de la secreción normal de ácido clorhídrico y todo eso va lesionando la mucosa gástrica. ¿En qué tiempo? No se sabe. Hay personas que presentan una exposición a todos estos factores que estamos hablando corta, de un mes, no sé, se me ocurre solo por decir un tiempo, porque en realidad no hay una asociación del tiempo. Hay personas que muchos años están sometidos a todo ese estrés, ¿no? De alcohol, tabaco, AINES, una comida desorganizada, y sin embargo no presentan. Y hay otros que inmediatamente presentan todas esas exposiciones, presentan la enfermedad. Entonces no hay un tiempo, eso es en cuanto a tiempo. Ya eso es la epidemiología. Entonces, ¿a quiénes afecta? Generalmente a personas jóvenes. Se ha visto predominancia en varones jóvenes, ¿no? Luego de la epidemiología, acá lo que podemos ver es factores de riesgo, de lo que acabamos de hablar. Factores de riesgo, aquí entran los AINES, el Helicobacter pylori, ¿no? En los factores de riesgo. Luego podemos hablar de la clínica, o sea, de las manifestaciones que produce la enfermedad. Luego el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es decir, aquí, ¿qué métodos o exámenes auxiliares yo necesito para corroborar mi diagnóstico? Finalmente, el tratamiento, y no debemos de olvidar pronóstico de la enfermedad y las complicaciones, ¿no? Y las complicaciones. Entonces, más o menos que quede para todos que si les piden alguna vez a ustedes presentar una patología, tengan este orden, ¿ya? Entonces, muy bien. Acá solamente hice este esquema para aclarar. En el cuadro clínico dice dolor en el epigastrio, ¿no? Ya ustedes saben que esto es una topografía. Topografía del abdomen. Una topografía del abdomen, ¿no? Una topografía del abdomen y que nos tiene por gran referentes al reborde costal. El reborde costal, las costillas, ¿no? Y las crestas ciliadas. Entonces uno traza imaginariamente una línea por los rebordes costales y por la prolongación de la línea medio clavicular y obtiene estos cuadrantes. El cuadrante de acá del centro es el epigastrio.
¿Y para qué se hace esta diferenciación anatómica? Los órganos. Para poder tener una referencia de los órganos que tenemos en cada cuadrante. En el cuadrante del epigastrio, aparte de tener el estómago, tenemos la porción inferior del esófago y la primera porción del duodeno. Otros órganos, bueno, órganos no, pero también tenemos cadenas ganglionares, y de repente puede haber alguna proyección de la cabeza del páncreas, ¿ya? Y así, digamos, con cada cuadrante, pero ahora nos interesa esto de acá. Después, en cuanto al caso clínico, es muy típico, por favor, conocer, tal y como está ahí escrito, ese es el cuadro clínico característico. Es un dolor en epigastrio tipo ardor, porque su compañero dijo bien claro, por la sensación que produce el ácido cuando actúas directamente sobre la mucosa gástrica que ya está lesionada, ya no tiene el factor protector que es el moco, ¿no? El moco que existe sobre la mucosa gástrica, y simplemente por lesión directa lo va dañando y genera dolor. Otra cosa muy característica de la enfermedad ulceropéptica es que disminuye al ingerir alimentos, porque simplemente el bolo alimenticio actúa como un factor protector, ¿no? Si tenemos que este es el estómago, ¿no? Si tenemos que este es el estómago, entonces acá hay una capa que es el moco gástrico, que actúa como un factor protector para que el ácido clorhídrico no lesione la mucosa directamente, ¿no? Entonces, si nosotros ingerimos alimentos, ¿no? Estos alimentos llegan acá a esta capa, pero si no existe esta capa de moco, entonces el bolo alimenticio también llega a ser un factor estresante directo cuando no existe esta capa de moco. Bueno, las náuseas, los gases son síntomas acompañantes que se producen igual por lo mismo, ¿no? A nivel de las capas de la mucosa gástrica tenemos nervios, tenemos terminaciones nerviosas. Esos nervios son los que generan estimulación del dolor y generan las náuseas. Y los gases es porque se ve alterada todo el proceso de la digestión, ¿no? Se acumulan gases y entonces hay esa manifestación. Después también ahí nos está diciendo, cuidado, ¿no? Que se fue a la farmacia y uno va y dice en la farmacia me duele, y el de la farmacia te da lo primero que es AINES, y de repente le dieron un AINE y generó mayor daño, ¿ya? Las deposiciones negras se llaman melena, por si acaso, ¿ya? Para que conozcan los términos correctos que deben de emplear el personal de salud. Se llama melena, ese es el nombre de cuando uno presenta deposiciones negras. Estas deposiciones negras, para que nos indique que hay un sangrado digestivo, tiene que ser negro. No es que marroncito oscuro, verdecito petróleo, no. Es negro como la brea. Tiene que ser negro como la brea. Entonces, ese es el único modo de catalogar que existe un sangrado digestivo. Y a otro valor importante, miren, 400 centímetros cúbicos, ¿no? 400 centímetros cúbicos de heces con sangre, como está diciendo que son negras, ya generan una alteración hemodinámica, la siguiente, y esa es la razón por la cual el paciente está con taquicardia, la frecuencia cardíaca elevada, y con la presión baja, porque está sangrando. La siguiente, por favor. Esa es la razón por la que tiene taquicardia y frecuencia o hipotensión, presión arterial baja, porque está sangrando y está la cantidad de sangrado digestivo ¿Que le produce anemia? que le está produciendo una anemia. ¿Y cómo sabemos que tiene anemia si yo no tengo ningún examen auxiliar? Porque le está diciendo pálido. O sea, ese paciente, a pesar de ser joven, está comprometido hemodinámicamente. Quiere decir que debe ser un sangrado o una lesión o una úlcera más o menos significativa. O si seguimos leyendo, ojo con esto, rebote impresiona positivo.
De repente ustedes no conocen esos términos, pero ¿qué nos quiere decir rebote? De que probablemente esa úlcera se ha complicado. A los expositores, complicaciones de las úlceras. Acá, ¿no? Siempre miren en el orden para que la próxima no se olviden. La primera complicación de la úlcera es justamente el sangrado, que va a sangrar. Número 2, que se perfore. Y eso significa esto de acá. Si hay signo de rebote, significa que yo cuando le examino el abdomen, ese paciente tiene un dolor exquisito que no me deja ni poner la mano, porque es tal la irritación de todas las terminaciones nerviosas en el abdomen y del peritoneo que el paciente tiene un dolor muy exquisito, ¿no? Entonces puede ser que se haya perforado. Esto de acá me dice que puede ser que se haya perforado, además del sangrado que está teniendo, ¿ya? O sea, sangrado sí hay, y esto de acá lo tendría que evaluar un cirujano. Puede ser que se haya perforado. Eso es lo que le faltó, las complicaciones principales. Ahorita lo vamos a ver rapidito. La siguiente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Del caso clínico, la presentación, ya ustedes la pueden leer, es la presentación clásica. Ojo que si una úlcera se complica, pone en riesgo la vida y por lo tanto se convierte en una emergencia médica. Una emergencia es una situación que pone en riesgo la vida. Eso es una emergencia, como lo estamos viendo ahí, ¿ya? Sí. Ya, los ruidos hidroaéreos son los ruidos que ustedes escuchan normalmente. La motilidad. Exacto, que se debe al movimiento intestinal, a la motilidad intestinal y al contenido de gases que hay dentro de las asas intestinales. Tiene un ritmo y una frecuencia normal. En los libros van a encontrar, algunos dicen tú dijiste de 3, en los libros dicen de 3 a 20, de 3 a 15, pero más o menos el límite es 20 y el mínimo por minuto es 3. Quiere decir que lo que yo tengo que hacer es escuchar, auscultar con un estetoscopio cuántos ruidos en un minuto tiene ese paciente. El que están aumentados significa que hay bastante movimiento intestinal. Eso significa, ¿ya? De que por lo menos para que se produzca una úlcera tiene que haber compromiso hasta la muscular mucosa. Quiere decir que se tiene que haber destruido toda esta capa superior hasta la muscular mucosa para que se produzca una úlcera. Bueno, y eso es para una referencia, ¿no? Ahí está el gráfico del estómago que ya hemos empezado a hacer. Si es gástrica, en todo lo que es el estómago, y si es duodenal, más en la primera porción del intestino delgado. Ya hemos hablado bastante de eso, no está de más mencionarlo rápido. Eso es lo que nos defiende de los estímulos externos, es decir, del consumo de AINES, del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, de no tener una alimentación a las horas en que el bolo alimenticio coincide con la secreción de ácido. Entonces eso es lo que nos protege. Hay una capa de moco y de bicarbonato en la mucosa gástrica. También una adecuada circulación sanguínea va a hacer posible que esa mucosa gástrica funcione bien, como para todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Para que los órganos funcionen bien, cumplan sus funciones metabólicas, se necesita una adecuada irrigación de órganos, de glándulas, de todos los órganos. Otra cosa que no mencionaron, importantísima, existen unas sustancias llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas, o sí lo mencionaron. La prostaglandina ayuda para que se disminuya la parte de la formación de una base. Claro, justo estamos viendo elementos protectores, ¿no? Las prostaglandinas también inhiben la secreción ácida y por lo tanto es un mecanismo defensivo. Son los AINES, ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué no se han preguntado? ¿Y por qué los AINES? ¿Por qué los antiinflamatorios, el ketorolaco, el ibuprofeno? ¿Por qué tienen que producir o ayudar en la formación de las úlceras y no otro medicamento?
porque su mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos es inhibir, suprimir, disminuir, anular a la prostaglandina. Y si yo no tengo prostaglandina, no tengo factor defensivo. El mismo ácido constituye un factor protector cuando yo ingiero mi bolo de alimentos, pero si no ingiero bolo de alimentos, el que está en la calle, el que come lo que puede y a la hora que puede, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de cómo las enfermedades muchas veces tienen un origen sociocultural. Ya tenemos una genética, pero si le damos ese factor sociocultural en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida, la enfermedad se dispara. Eso es lo que les hablé del bolo alimenticio, que tiene un ritmo, ¿ya? Que tiene un ritmo la secreción de ácido. Y ya estos son los que dañan. El Helicobacter pylori, que les dije hasta el 90% de asociación con la generación de estas úlceras. Los antiinflamatorios no esteroideos, acabamos de mencionarlo, y aquí sí nos vamos a detener un poquito. No tenemos tiempo. Para el diagnóstico, viendo el caso clínico primero. ¿Y tienen un borrador, Mota? Ya, no importa. Miren, hasta para los exámenes auxiliares y los métodos diagnósticos, yo no puedo empezar diciendo el examen ultra recontravanzado, la última tecnología. No, siempre se empieza por lo más básico y primordial que me puede ayudar en esta enfermedad. Entonces, yéndonos al caso clínico, primero por ahí, los exámenes auxiliares que me van a ayudar parten, como les vuelvo a decir, de lo más simple. Y si yo sospecho que ese paciente está sangrando, está pálido, está hipotenso, con la presión baja, taquicárdico, lo primero que tendría que pedir es una hemoglobina y un hematocrito, ¿no? Aquí voy a encontrar el valor de hemoglobina que me va a decir de repente cuánto ha perdido de sangre. Si le encuentro en 6 o 7 gramos por decilitro, ¿qué pasó? Ya ustedes conocen esos términos. ¿Cuánto es lo normal? En un varón joven todavía. De 3. 12, 16, ¿no? Algunos todavía tienen 18. Si ustedes han hecho su práctica, de hematocrito? Todavía. En su práctica de hematocrito sería muy interesante que aprovechen de sacarse los chicos que son jóvenes, ¿no? Jóvenes atléticos, solteros y guapos, y lo comparen con el de las chicas, porque ya sabemos que la presentación o los valores de hemoglobina no son los mismos en varones que en mujeres, ¿verdad? No, las mujeres manejamos valores normales de entre 12 y 14, los varones jóvenes de 14 en adelante, ¿no? Entonces, si yo solicito una hemoglobina hematocrito, voy a encontrar, sospecharía por lo que está pálido, taquicárdico, hipotenso, de que ha habido una disminución marcada de la hemoglobina, ¿ya? Otro examen así, de acuerdo al paciente, que me va a ayudar muchísimo en el diagnóstico es, yo les mencioné, tengo que sospechar que se ha perforado. Una radiografía simple. ¿De qué? No, abdomen. Ya hago viéndole yo el tórax. Y para eso hemos puesto que nuestro paciente en el tórax no tiene nada. Una radiografía simple de abdomen. En esa radiografía, si se ha perforado, yo puedo encontrar algo que se llama neumoperitoneum, ¿no? ¿Qué cosa es el neumoperitoneum? Otra vez nos vamos al origen de las palabras en salud. Neumo, aire, y peritoneo en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal. Pero ustedes dicen que no es normal tener aire acá, gases. Los gases tienen que estar en las asas intestinales, no libres en la cavidad peritoneal.
generalmente cuando uno toma la placa, este neumoperitoneo se tiene que ver radio, a ver ustedes, radio lúcido, o sea, ¿de qué color? Negro. Tengo que ver, ¿Cuál signo de la llanta? vamos a, aquí en la radiografía del tórax podemos visualizar las costillas y podemos ver el estómago. Y luego podemos ver las asas intestinales, ¿no? Pero, ¿qué vamos a ver acá? Una línea negra. Acá completamente negro, que ese es el aire que se ha quedado dentro de la cavidad producto de la perforación de una víscera, ¿no? Entonces, miren estas dos cosas muy sencillas. Esto vale 5 soles en el Ministerio de Salud. Esto valdrá 10 soles en el Ministerio de Salud. Pero en una clínica esto les vale 50, seguro, o 100, siendo buena. Y en una radiografía les debe de valer 80 o 150 soles, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les menciono esto? Bueno, primero porque también ustedes saben que se piensa que desde el próximo año se quiere hacer fusión o se quiere hacer integración de la ciencia, ¿no? Y siempre enfocando a sus niños, porque ustedes van a ser trabajadores de salud. Entonces miren todos los costos. ¿A quién le cuesta esto? Número 1, el paciente, pobrecito, saca de su bolsillo. Claro, el que tiene dinero, que bien, el que puede, que bien. Ya, le cuesta al paciente. ¿A quién más le cuesta? Si estamos en un hospital, el Ministerio de Salud, un hospital de salud, le cuesta al Estado, muy bien. Y esa es la razón que si hacemos abuso o uso indiscriminado o no apropiado de los exámenes auxiliares, por eso es que gastamos, que generamos un costo a la institución y le generamos un costo al país, ¿no? Entonces, siempre ese pensamiento en ustedes, ¿no? Siempre, ¿para qué van a ser profesionales? Para ayudar a su sociedad, no por gusto, van a ser para contribuir en algo a la sociedad y con su trabajo ya están contribuyendo bastante, con este trabajo. Ya, eso es número 1, o sea, esos son los básicos y acá ya están un poquito los más, los de mayor tecnología, los que requieren mayores costos, los que requieren mayor preparación del paciente. Tenemos la endoscopía digestiva alta, lo dijo muy bien su compañero del grupo, que nos va a permitir, además de observar a través de una cámara, nos va a permitir obtener muestras para biopsias, nos va a permitir ver el estudio del Helicobacter pylori y además nos va a permitir no solamente ver el diagnóstico, sino tratar. Por ejemplo, ¿en qué casos? No de la úlcera, pero en casos de cuerpos extraños, de una vez se saca y solucionado el problema, ¿no? Entonces la endoscopía nos permite hacer eso. Y la desventaja es que hay que sedar al paciente para poder introducir el endoscopio, que es un tubo flexible, como se ve ahí. Antes eran rígidos, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo eran rígidos, entonces eran más traumáticos. ¿Y qué es invasivo? Invasivo es todo lo que hay que introducir, ingresar al organismo de la persona que se está haciendo el estudio. Eso tienen que conocerlo ustedes, nos va a permitir ver desde el esófago, el estómago, hasta la primera porción del duodeno. Las imágenes, en el final del endoscopio hay una cámara con luz que se transmite a través de una pantalla y ahí podemos ver directamente las imágenes. Esas son las indicaciones que ya las hemos visto. ¿Y qué necesita la persona para hacerse una endoscopía? Tiene que haber dejado de comer 8 horas antes. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan con el endoscopio y ha comido, ¿qué van a ver? La comida, no van a ver la mucosa, que es lo que queremos, ¿no? También se recomienda que si está tomando alguna medicación, la suspenda, siempre y cuando no sea contraproducente para su salud, 8 horas antes. Por ejemplo, un paciente cardíaco, hay que tener mucho cuidado si se le suspende su anticoagulante, hay que tener esas consideraciones, ¿no?
Bueno, y ese es los pasos para hacer una endoscopía digestiva alta. Primero que se hace por un médico especialista y gastroenterólogo, en una sala especial, no en cualquier sitio, ¿no? El paciente tiene que tener consentimiento informado. ¿Por qué? Porque hay riesgos, ahorita lo vemos. Hay riesgos, hay complicaciones, ¿no? Generalmente se tiene que poner de costado, como estamos observando ahí, y en algunos casos que no se puede colaborar, que el paciente no colabora muy bien, es necesario ponerle un tubo en la boca, porque si no algunos pueden morder o pueden la lengua de repente protruirla y eso dificulta el examen. Entonces se pone un tubo que se llama tubo de Mayo y por ahí el endoscopio se pasa con mayor facilidad. No es un procedimiento doloroso, pero sí puede fastidiar un poco al terminar el examen la garganta, por simplemente mecánica. Al introducir el endoscopio se ha un poco rasgado la zona de la faringe, ¿no? Después de terminar el examen, el paciente puede comer inmediatamente, excepto que se haya complicado. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está el tubo. Ese es un tubo de Mayo, que ya si no colabora, por ahí se puede introducir el endoscopio, ahí ya se está viendo hasta dónde llega, y esa sería una imagen directa, ¿no? Que se obtiene en la cámara, en la pantalla. Y ahí están las complicaciones de la endoscopía, que se perfore, que es rarísimo para empezar. Generalmente es un procedimiento muy tranquilo, muy inocuo, pero puede perforarse, puede haber sangrado también, ¿no? De repente el endoscopio al entrar rasga la mucosa encima. Si el paciente toma algún anticoagulante está más propenso al sangrado y puede haber ese sangrado. O que le colocan la sedación y hacen una reacción adversa. O que hay infecciones, ¿no? Imagínense que le hayan introducido antes el endoscopio a un paciente que tenía cándida o que tenía una infección, hepatitis B, HIV. Los riesgos no son mayores, ¿no? Pero hay esa posibilidad de todos modos, ¿no? Pero las complicaciones, como dice ahí, son rarísimas. Y otro examen que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica, más barato que la endoscopía, es otra radiografía que se llama radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno. Como su nombre dice, es una imagen de rayos X que nos va a permitir ver esas tres partes del aparato digestivo. Esta no es invasiva porque es solamente una imagen, pero sí necesitamos que el paciente colabore completamente, porque el contraste va a entrar, va a ingerirlo, va a tomarlo. O sea, necesitamos de alguien que entienda, que tenga todo el nivel de conciencia bueno para poder ingerir el contraste, ponerse de costado. Esas son las indicaciones de este examen. Lo podemos usar cuando la persona nos refiere que tiene dificultad para tragar, cuando sospechamos de úlceras, de fístulas, de tumores, de cuerpos extraños. Y eso es lo que se vería en la radiografía, ¿no? Miren, el paciente toma el contraste, que generalmente es un contraste de bario, y se va tomando las placas. Por eso se necesita la colaboración, porque hay que esperar, hay que ponerlo de costado, ahora de frente, ¿no? Y por ejemplo, el contraste va pintando o va dibujando todo el aparato digestivo, ¿no? Acá cuando ingresa, esa es una imagen, ¿en qué? ¿En dónde? En el cuello, ¿no? En el cuello del esófago, ¿no? Cervical, muy bien. Y acá ya llegó el contraste al estómago, ¿no? Y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, acá arriba, como una estenosis, o sea, un estrechamiento, ¿no? Eso ya nos permite ir viendo el contraste cuando va pasando, ¿no? Y lo mismo, tiene que haber dejado de comer 8 horas antes, lo tiene que hacer un especialista, que es el radiólogo, tiene que tomar el bario, ¿no? Y luego se va haciendo las distintas posiciones para tomar las placas, de pie, de costado, invertida, mientras se van tomando las imágenes, ¿no? ¿Ya? Aquí
También durante, creo que están distrayéndose, durante el examen, dependiendo del paciente, se le puede decir que ingiera también esas sustancias efervescentes que lo que hacen es llenar el estómago de gas para poder visualizar un poco mejor alguna lesión y tomar en ese momento una placa, ¿no? Entonces, hay, hablando de úlceras, imágenes muy características que el contraste va a dibujar. Se llama esta imagen en anillo. En anillo, ¿por qué? Más o menos, acá ustedes pueden ver alrededor esta imagen radiolúcida, que sería el anillo, y esto que sería el cráter de la úlcera, ¿no? Y acá está más pequeño y acá lo han amplificado. Esta línea radiolúcida, esta pequeña línea radiolúcida, esta radiolucidez, se llama línea de Hampton y son signos radiológicos característicos de una úlcera. En este caso, ¿dónde estaría ubicada? ¿En el estómago o en el duodeno la úlcera? ¿Cuál En el estómago o en el duodeno. ¿Cuál ¿Ah? ¿Está clarito? Está en el estómago, ¿no? ¿Y por qué se ve así? Porque esta es la imagen, ¿no? El anillo, o sea, la imagen radiolúcida que se ve en una radiografía sería este borde. Este es el cráter de la úlcera y este es el fondo de la úlcera. Ahora observen otra cosa, miren los pliegues. Esto también se puede ver en una úlcera, en una radiografía contrastada. Se ven como los pliegues convergen, ¿no? Son confluentes, se dirigen todos hacia el cráter de la úlcera. La preparación, bueno, igual no tiene que haber ingerido alimentos y al terminar el examen puede comer inmediatamente, no hay ningún problema, solamente hay que decirle que ingiera bastante agua para que elimine el contraste y aparte que el bario produce estreñimiento, entonces mejor es que tome agua para eliminar. Y bueno, los riesgos es que si esa persona no colabora bien se puede expirar, porque hay que estar, tome contraste, deje de tomar, ahora trague, ahora pare, aguante la respiración. Entonces, a veces es muy difícil que, por ejemplo, un anciano haga ese examen, ¿no? Y si ya hay una perforación, como sospechábamos en el caso clínico que hemos visto, ese contraste, si está perforado, ese contraste va a salir a la cavidad y puede todavía complicar más la situación del paciente, ¿no? Y eso era lo que ya habíamos mencionado, las complicaciones de la enfermedad ulceropéptica, que son la perforación y la hemorragia. Otra complicación menos frecuente es la estenosis pilórica, ¿no? Por el daño del ácido sobre la mucosa se puede producir un estrechamiento del píloro sobre todo. Esas son las complicaciones de la úlcera.